Ayer veníamos de los montes de Málaga, fuimos allí a una excursión y veníamos con mi madre en el coche charlando. Mi sobrina no charlaba, solo roncaba, os lo aseguro. Pero veníamos mirando y las bonitas vistas que había, ¿no? Arriba del todo había un montón de niebla, no se veía nada, pero conforme bajabas un poquito ya empezabas a ver las vistas de Málaga, ¿no? Y empezamos un poco así, rollo melancólico, empezamos, qué bonita es Málaga, ¿no? Qué ciudad más bonita, qué bien se vive aquí, qué privilegio ser boquerón, ¿no? Estoy orgulloso de ser boquerón, ¿no? Y la verdad es que veníamos hablando y veníamos admirando un poco la tierra, el paisaje. Y a veces decimos, bueno, aquí sobre todo que estamos representando tantos países, tantos lugares, muchas veces decimos, bueno, yo vivo en Málaga, pero soy de, ¿no? Y hablamos de que somos de otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo tenemos alguna identidad asumida del lugar de donde procedemos. Hay tanta gente diferente, tanto lenguaje diferente, tanta cultura diferente, ¿verdad? Según los distintos lugares que hay, según las distintas... Esa os ha gustado el chiste, ¿eh? Eso no lo apuntéis, que el Señor no habla con eso. Pero, ¿veis las diferencias de los distintos lugares? Entonces, me llama la atención esa frase de que decimos, oye, yo vivo en Málaga, sí, pero ¿de dónde eres? ¿No? Y siempre decimos, bueno, yo soy de este país, yo soy de este lugar, y realmente cada sitio es muy diferente. Hay países en los que ellos a lo mejor trabajan 4 horas, esa es toda la jornada laboral, y a las 6 de la tarde ya están metidos en la cama. Luego hay otros países donde duermen en las oficinas, o sea, el extremo contrario, incluso son armarios, o sea, se duermen como si fueran una tumba y se meten ahí, pero es tan diferente y es lo normal en esos lugares, ¿no? Hay unos países donde la gente es muy abierta, es muy cercana, y sin embargo en otros lugares la gente es más fría, es más distante, ¿no? Y eso es característico de cada lugar, ¿no? Entonces, yo quiero que hoy nos fijemos un poco en esta parte y quiero hablaros de la identidad del reino. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, yo vivo en la tierra, pero somos de otro lugar, amén. Somos del reino de los cielos. Nuestra identidad está empadronada en el reino de los cielos. Y es importante que podamos tener como este orgullo que hablaba al principio, ¿no? Veníamos mirando Málaga y veníamos, qué cosa más bonita, qué orgullo de ser malagueño. Bueno, igual me imagino que tienes cuando ves el lugar de donde tú has nacido, ¿no? Y los paisajes bonitos y estas cosas. Que podamos tener esa misma identidad cuando hablamos del reino de los cielos. Amén. Que podamos pensar qué orgullo de ser ciudadanos del reino de los cielos. Y aquí hay algo que yo quiero remarcar y es que para formar parte del reino de los cielos no hay trámites de extranjería, ¿vale? No tienes que esperar que te hagan una aprobación. No estamos ilegales en el reino de los cielos, sino que directamente entramos como hijos del rey. Voy a repetirlo porque no he escuchado ningún guau por ahí en medio, ¿eh? Directamente entramos en el reino de los cielos como hijos del rey, con todos los privilegios, con todos los deberes, con todo lo que implica ser hijo del rey del reino, amén. Entonces, la verdad es que me impacta esto y quiero que podamos hoy darle un poco de vueltas a lo que es el reino de Dios, ¿vale? Yo quiero preguntar, ¿alguien sabe cuál fue la primera prédica del Señor? Bueno, prédica del Señor. La primera a la que le predica, por así decirlo, a la gente. A mí me gustan las Biblias estas que traen las letras en rojo cuando habla el Señor. ¿Lo habéis visto? Está todo escrito en negro, pero cuando el Señor da una palabra, la pone en rojo como para que veamos llamativamente cuáles son las palabras del Señor Jesús, ¿no? Y la primera vez que sale en las letras en rojo, le está hablando a Juan el Bautista, cuando era su bautismo, para que pues, él te decía, no, yo no soy digno de bautizarte, cállate y bautízame, ¿no? Más o menos la paráfrasis hace algo así. Las segundas letras en rojo que salen es cuando Jesús le está hablando al diablo, lo está reprendiendo con la palabra porque era la tentación, ¿no? Lo estaba tentando y él estaba respondiendo con su propia boca en voz alta con la palabra de Dios para vencer la tentación. Y la tercera es cuando dice que inicia su ministerio. Ahí si podemos abrir en Mateo capítulo 4, versículo 17. Aquí ya empieza a hablar a la gente. ¿Y qué le dice? Mateo capítulo 4, versículo 17, la tercera letrita en rojo que yo les llamo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y su primera prédica fue y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo me he preguntado, que es un poco llamativo, ¿no? Porque a la gente a la que le está hablando, muchos de ellos ya creían en Dios.
No está hablando de gente que dice, no, yo no creo en Dios, yo soy mi Dios, yo vivo a mi manera. No, era gente que creía en Dios incluso, que cumplían la ley, o por lo menos trataban de hacerlo. Mucha de la gente que estaba ahí escuchando, ¿no? Y dice, ¿por qué dice arrepentíos? ¿No? Me llamaba eso la atención. Y el punto, y si estás tomando nota quiero que apuntes esta frase, es que había que arrepentirse porque no se puede vivir en el reino de los cielos de la misma manera que vivimos en los reinos de la tierra, por así decirlo, que vivimos aquí. ¿Sí? ¿Hemos entendido ese punto? No podemos vivir de la misma manera en el reino de los cielos que como estamos acostumbrados o como estábamos acostumbrados a vivir aquí en la tierra. Y por eso yo creo que el Señor está diciendo arrepentíos, porque era necesario pegar un cambio. Sí, ellos eran creyentes, por así decirlo, creían en Jehová Todopoderoso, le daban sus ofrendas y daban su culto y hacían sus cosas, pero hacía falta un matiz más, ¿no? Y ahí fue cuando le hice arrepentíos, que cambien un poco de dirección, y unos versículos más adelante empieza, ¿qué empieza? En Mateo capítulo 5 lo vemos, el Sermón del Monte, ¿no? Entonces, cuando él está hablando de arrepentíos porque hay un nuevo reino que se está acercando, hay una nueva manera, él va a empezar en el Sermón del Monte a dar las características de este reino, ¿no? Y ahí va a explicar, bueno, ¿qué es esto del reino de los cielos? Y esto a la gente que ha estado en varios países puede notar esta diferencia. ¿Por qué? Porque uno tiene pues toda su cultura, todo su aprendizaje, todo su lenguaje, y luego llega a otro lugar y no puedes hacer las cosas de la misma manera. Hay palabras que no puedes usar, si no se te salen los colores en la cara, ¿no? Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Y Jesús lo que estaba diciendo es algo muy parecido. Oye, tenéis que arrepentiros porque ahora se ha acercado el reino de los cielos. Y os voy a explicar cómo son las cosas en este reino. Porque ahora vamos a cambiar la manera de proceder. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿No? Entonces la gente podría decir, bueno, ¿y entonces cómo hay que vivir? ¿No? Y aquí cuando está hablando de las características del reino, yo sé que los títulos no son bíblicos, por así decirlo, o sea, no es que en la Biblia vinieran, sino que nosotros se lo hemos puesto para facilitar la lectura, ¿no? Pero quiero quedarme un poco porque vamos a ver los tópicos de los que se habla, ¿no? Entonces cuando Jesús está hablando, pues empieza a hablar que en ese reino pues somos sal y somos luz, habla de la ley, de la ira, el adulterio, el divorcio, juramentos, amar a los enemigos, eso creo que no estaba en ninguno de los reinos anteriores, ¿no? La limosna, la oración, el ayuno, hacer tesoros en el cielo, cuidar el alma, las riquezas, habla de las riquezas y del afán y la ansiedad, habla de juzgar a los demás, la salvación, los frutos de la voluntad de Dios y termina hablando de el que es prudente y obedece mis palabras, lo compararé al que edifica sobre la roca. Amén. Entonces, él empieza a dar una serie de características de cómo son las cosas en ese reino. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser más malagueños, por así decirlo, ya no vamos a ser más de esta tierra, sino que ahora nuestra identidad va a ser del reino de los cielos. Y tendremos que comportarnos como tal. Tendremos que mostrar de dónde venimos y cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra esencia. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Entonces, cuando él está hablando de todo esto, está dando las características del reino. Y claro, algunos de los que estamos aquí me pueden decir, Rafa, qué básico, ¿no? Yo esto ya sabía que yo era del reino de los cielos y esto ya lo hemos estudiado los viernes, por cierto. Los viernes son muy buenos, estamos estudiando la palabra, estamos estudiando Mateo, para el que me escucha por ahí también. Entonces, si no estás viniendo los viernes, te aconsejo que lo hagas, porque es muy bueno todo lo que podemos extraer de un solo pasaje. ¿Amén? Estamos estudiando el libro de Mateo, hemos estudiado el reino y tú me puedes decir, yo esto ya lo sé, ¿no? Ya he aprendido cómo hay que moverse en el reino, incluso ya lo estoy haciendo. Ya estoy poniendo en práctica todas las cosas que hemos aprendido los viernes o todas las cosas que yo leí en el libro de Mateo. Y yo pues te digo, perfecto. Pero muchas veces no basta solo con saberlo, ni siquiera solo con hacerlo. Tú decís, entonces, ¿qué más falta? ¿No? Si lo sabes y lo haces, ¿qué más te falta? ¿No? Pues muchas veces lo que falta es la mentalidad. Y ese es el tercer punto que quiero hablar y es donde me quiero detener. El punto número 1 era tener la identidad del reino. Punto número 2, Jesús habló, y no me voy a meter en todo eso, de las características del reino. Y yo me quiero parar en el punto número 3, que es la mentalidad del reino. Porque aquí radica la diferencia de cómo hacemos las cosas. Podemos hacerlas, pero el cómo lo hacemos depende de esto. ¿Estáis conmigo?
¿Alguien sabe a qué parábola se refiere esa imagen? ¿Os suena de qué puede ser? ¿Te gusta más? Bueno, por mayoría voy a votar la del hijo pródigo, ¿no? Aquí en esta parábola, en esta historia, se ve muy bien esto de lo que quiero hablar. Así que quiero que me acompañéis a Lucas capítulo 15. Esa parábola está del versículo 11 en adelante y lo vamos a leer. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Estaba diciendo, bueno, ¿quieres que te dé dinero? ¿Quieres? Pues ponte a trabajar, ¿no? Y lo puso a trabajar con los cerdos. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjate, ¿no? Hasta qué punto llegó. Nadie le daba. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, ¿no? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, detalle, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Versículo 31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta historia es impactante, nos gusta usarlo cuando hay alguien quizá que se le cruza el cable, se aparta de Dios, empieza a hacer argumentos y cosas, pero qué bueno es que a pesar de todo lo malo que haya hecho, cuando viene el Señor tiene los brazos abiertos para volver a recibirlo, para limpiarlo y para impulsarlo hacia adelante. La verdad es que nos encanta, pero me quiero parar en este versículo, en el 31, porque ¿cuál es la respuesta de ese padre a ese segundo hijo? Que sí había estado, que nunca le había desobedecido, que siempre había estado haciéndolo bien. Él conocía cómo funcionaban las cosas del reino y las ponía en práctica. Fíjate lo que le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. No tienes que hacer una situación especial. No, es que todo es tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está reflejando en esta historia? Que realmente los 2 hijos tenían la identidad de su casa, por así decirlo, del reino donde vivían. Sabían lo que era la casa que tenían. Sabían cómo hacer las cosas en su casa. Estaban los jornaleros, ellos eran hijos, pues también trabajaban, hacían cosas, ¿no? Sabían cómo comportarse, sabían qué hacer, pero en los 2 hubo un fallo de mentalidad. Uno de ellos empezó a recriminar lo que creía que tenía derecho. Y qué peligroso es cuando empezamos a hacerle así al Señor y empezamos a querer
mandar a nuestra manera, ¿no? Yo os aconsejo que no lo hagáis, porque es bastante malo, ¿no? Sin embargo, él se puso con toda, se creció, se vino y dijo, padre, dame lo que me corresponde. A ti no te corresponde nada, tira para la calle, ¿no? Pero le dio la mitad de sus bienes. Todo lo que vale, pues venga, repartimos, esto para ti, y se lo llevó y empezó a malgastarlo. Entonces, no tenía una buena mentalidad, porque aun estando allí, se creyó con derechos o con posesiones que no le correspondían y empezó a hacer cosas malas. Pero es que también está el otro, que el otro, estando dentro y haciendo las cosas bien, tampoco tenía una buena mentalidad, porque él no era consciente de todo lo bueno, bueno, que el Padre, en este caso, no éramos conscientes de todo lo bueno que Dios había puesto a nuestra disposición, ¿no? Él se sentía quizás explotado por el Padre y estaba allí como, no, yo aquí nada más que trabajo y él para mí no hace nada, yo estoy aquí nada más que horas y horas, ¿no? Y siempre para cuidar tus campos, para cuidar tus cosas. No es lo mismo que estaba pensando el Padre, ¿no? Hijo, todas mis cosas son tuyas, ¿no? Y es importante que podamos ver, ¿no? Él se sentía víctima, se sentía quizás como uno de los trabajadores más. ¿Y qué diferencia, no? Porque Dios te ama, pero te ama como a su hijo y te mima como tal. Y yo estoy seguro de que te mima como tal. Otra cosa es que seamos agradecidos, pero hemos visto tantas veces, ¿no? Los mismos del Señor. ¿Sabes qué? Yo vengo un tiempo atrás reflexionando sobre esto de la mentalidad, ¿no? Porque son tantas las veces que el Señor me habla de algo y parece como que no termino de asimilarlo, ¿no? Y me lo tiene que volver a recordar un tiempecito más adelante, ¿no? Estos últimos meses, bueno, los últimos meses del año, debido a las retenciones de Hacienda y, bueno, algunos temas burocráticos y tal, he estado cobrando menos dinero. Entonces, claro, los gastos los mismos, o incluso más, llega la Navidad, ¿no? Los ingresos van para abajo y uno empieza a ver que aquello no salta tal, los pocos ahorros que tenía volaron y ya pues no quedaba mucho, ¿no? Y de pronto, ¡pum! ¡Sorpresa! Tu coche necesita una reparación. Bueno, señor, que sea poco, que sea barato. Digo, 450, ¿de dónde saco yo 450 euros, hermano? Estaba ahí diciendo, no tengo ni idea de qué hacer. Entonces ya activamos la maquinaria y empezamos a estrujarnos el melón. Bueno, quizá puede pagarlo mi padre con la tarjeta de crédito y como eso se va pagando a plazo, pues ya me busco la manera y tal. Pero no me gustaba la idea, ¿no? Porque no me gusta tener préstamos, no me gusta tener cuotas ni nada de eso. Entonces yo ahí estaba viendo, bueno, señor, ¿y qué hago con esto ahora? Y yo vengo con todo este problema y tal. Y de repente me llega una noticia. Leroy Merlin da 500 euros a cada empleado. Voy a poner una coma ahí en medio, aquí, entre paréntesis, por la cara, porque es por la cara, tras cerrar 2021 con más ventas y beneficios. Que yo sepa, en todo el tiempo que llevo yo y la gente que trabaja cerca mía, eso no ha pasado nunca. Pero nunca. Y además, fíjate, es como Dios diciendo, yo tengo el control, ¿no? ¿Cuánto es el importe? Bueno, y si son 500, el diezmo no es mío, el diezmo del Señor, le quitas 50, ¿cuánto me han regalado? La reparación del coche. Entonces, Dios es así. Las cosas en su reino funcionan así, ¿no? Ahí está la reparación gratis. ¿No sabes de dónde sacar el dinero? Tranquilo, yo me encargo, ¿no? Entonces yo siempre estoy pensando quizás en distintas maneras de sacar dinero, en cómo generar ingresos así un poco pasivos, ¿no? Que entren desde cualquier lado, no sé. Estoy siempre estrujándome el melón, como yo digo, ¿no? Pero muchas veces no se trata de cómo son nuestras maneras, porque Dios funciona de otra manera. Las cosas en su reino funcionan de otra manera. Por eso necesitamos cambiar la mentalidad. Necesitamos adoptar una mentalidad del reino, ¿no? Y como digo, esta no es la primera vez que me pasa, por eso digo que el Señor me tiene que hablar. He visto muchos milagros, económicos y no económicos, pero yo recuerdo siempre decía, y hablamos muchas veces, ¿no? Digo, yo quiero vivir como si el dinero fuera ilimitado, ¿no? Y es verdad, yo tengo ganas de vivir así. Eso no significa querer tener 100 millones de euros en el banco. ¿Para qué quiero tantos ceros si luego eso no lo puedes meter en un Excel, ¿no? Eso no significa tener un montón de dinero. Significa vivir sin poder preocuparte. Entonces, esto es precisamente eso. Esto es precisamente vivir con dinero ilimitado. Porque tú te estrujas de saber cómo vas a llegar, pero Dios lo hace, ¿no? De manera diferente. Entonces,
es importante lo que estamos hablando de cambiar esa mentalidad, ¿no? Recuerdo que hubo un tiempo que había activado el modo materialista, ¿no? me, me puse, el Roque se reía de mí porque dice, tú vas por mal camino, yo ya he pasado por ahí, no, no tires por ahí, se reía, ¿no? Pero yo recuerdo que, bueno, fue el tiempo cuando el primer coche que yo me compré con mi dinero murió, hizo facto. O sea, tú dices, bueno, tú eres un mal conductor, la has estrellado, tal. No, no, ese coche tan cuidadito también dejó de funcionar y dijo, aquí me quedo. Entonces el coche se me había apagado y yo ya estaba así un poco en modo envidia, modo Salmo de Asaf, no sé, el que me conoce. yo, yo ya estaba puesto en todas las cosas que no eran buenas, ¿no? Y yo recuerdo, yo quiero comprarme un coche. Y yo quiero tener una tablet para estudiar con las mismas facilidades que mis compañeros, que hacen las gráficas así, las borran y se las llevan para acá, y tener los PDF y escribir por encima. Yo quiero también unos auriculares, que los míos ya están rotos, y quiero un reloj para que cuando me llamen me vibre, porque no me entero nunca del móvil. Y ya me había puesto en el quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y obviamente esas cosas no llegaban, ¿no? Porque no funciona. Porque entramos quizá como ese primer hijo que dijo, padre, dame lo que es mío, ¿no? Tuyo no es nada, ¿no? Entonces, yo estaba ahí en mi queja, en mis cosas, y bueno, un tiempo hablaba con la pastora, ¿no? Y le decía esto, ¿no? Que yo quiero vivir con dinero ilimitado. Yo no quiero preocuparme por ver cómo llegar a pagar las cosas. Yo quiero que si necesito algo, pues poder comprarlo y ya está, ¿no? Y estaba así con mis quejas, porque al final eran quejas. Y ahí me dijo una frase, que no la recuerdo literal, pero lo que me vino a decir no se me va a olvidar nunca. Y dijo algo así como, yo no tengo, pero nunca me falta nada. No dijo las palabras yo no tengo, pero venía a ser lo que venía a decir. Y nunca me ha faltado, siempre Dios ha provisto, ¿no? Que no lo conocen, estoy harto de escuchar juicios de no, porque mira lo que tiene, mira las posesiones que tienen, la ropa que tienen, la casa que tienen, esto, esa gente tiene un montón de dinero, los que no son cristianos te sacan el dinero a ti, ¿no? Y tantas barbaridades que uno escucha, pero cuando empieza a acercarse y empiezas a ver cómo son realmente los ingresos, cuánto es lo que dan más de lo que reciben de la iglesia. ¿Cómo hacen para pagar las cosas? ¿Cómo hacen para gestionar? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Y yo desde aquí arriba quiero agradecer, pues que no solamente nos enseñan la palabra de Dios, sino nos enseñan realmente a tener una mentalidad de reino. Nos enseñan cómo hacer las cosas para vivir sin preocupación, porque Dios se encarga de todo. Y a la vista está tantos milagros y tantas cosas que Él ha demostrado, ¿no? Ahí tengo la frase del pastor incrustada en la frente de, esta más de uno se la sabe, el dinero nunca es problema para un cristiano, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta asimilarlo, pero es una gran verdad. El dinero nunca va a ser el problema para un cristiano, ¿no? Entonces, es importante poder absorber esto. Es importante, ¿por qué? Porque todos estamos viviendo cuando decidimos, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero actuar como tú quieres, yo quiero hacer. Empezamos a ser del reino de Dios, empezamos a ser hijos de Dios y empezamos a cambiar nuestro comportamiento. Pero lo más importante en este tiempo es que podamos cambiar la mentalidad para poder vivir de esta manera y no estar sufriendo, ¿no? Cuando yo, después de unas cuantas charlitas, unas cuantas, y pude un poco como destensar la cuerda, ¿no? Esa guerra que yo tenía con Dios ahí de dame lo que es mío y mío no era nada. Cuando me pude relajar y realmente rendirme a Dios, empezaron a llegar las cosas, ¿no? Pude tener una tablet, pude conseguir un reloj por 10 euros, que me vibraba cuando me llamaban. Pude conseguir un montón de cosas. Yo en ese tiempo no tenía trabajo, todo esto estaba hablando ya de un tiempecito atrás, pero hasta coche pude conseguir. O sea, me regalaron un coche. Es que estamos hablando de que Dios es ilimitado, de que Dios es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablaros hoy? Quiero hablaros que podamos cambiar la mentalidad para poder ver cómo el Señor se mueve y cómo el Señor hace las cosas, ¿no? En Romanos 12:2, que lo tenemos, lo vamos a repetir unas cuantas veces este año, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? Del entendimiento, cambiar la mentalidad, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que este debería ser nuestro clamor. Antes de clamar por un milagro, deberíamos de clamar por un cambio de mentalidad. Porque si
cambiamos la mentalidad, vamos a ver y vamos a creer en los milagros más fácilmente. Van a llegar más fácil. No vamos a estar comiéndonos tanto la cabeza, ¿no? En 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces yo no digo que no nos preocupemos por conseguir las cosas. Bueno, preocuparse. No digo que pasemos de todo, no, yo me quedo en mi casa, estoy quieto y ya Dios se encarga. No, eso sabemos que no es así, no me voy a parar a explicarlo otra vez. Pero sí es importante que tengamos ese descanso y esa confianza en Dios. Que podamos andar realmente con una mentalidad como le dijo al segundo hijo. Hijo, todas mis cosas son tuyas. Es que todos los que estamos aquí somos hijos del dueño del oro y de la plata. No sé si sois conscientes de esto. Pero es que ese eres tú, ese soy yo. Somos hijos del reino y necesitamos aprender a vivir como tal. ¿Amén? ¿Se está entendiendo? Así que tenemos que tener identidad del reino. ¿Cuántos ciudadanos del reino de los cielos hay aquí? Unos pocos. Los demás luego os hago los trámites de mudanza, ¿vale? El segundo, conocemos las características del reino. Y si no las conoces, te paso las grabaciones de los viernes que están ahí para no meternos ahora, ¿no? Pero el tercer punto, el más importante, mentalidad del reino. Necesitamos cambiar la mentalidad, ¿amén? Entonces, yo quiero ir cerrando con esto. A todos nos gustan las oraciones de David, ¿no? Bueno, justo antes empezábamos con un salmo y los salmos nos los comemos, los ponemos en la pared, nos gusta repetirlos, cantarlos. Y yo quiero que vayamos a esta oración de David. La vamos a leer entera, voy a dejarme un versículo, pero vamos a leerla. Está en Primera de Crónicas, capítulo 29. Fíjate lo que está diciendo. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Está hablando de cuando estaban haciendo la reconstrucción del templo. David no hizo la reconstrucción, la hizo Salomón, pero él empezó a recaudar pues todos los materiales y todas las cosas que iban a suceder, ¿no? Todas las cosas que iban a necesitar, ¿no? Entonces dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer voluntariamente todas estas cosas semejantes. Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente, ¿no? Sin nadie que le pincha por detrás. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Esta es la oración de David. Es lo que le estaba pidiendo al Señor. Señor, Dios, Jehová, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿Cuál es esa voluntad del corazón del pueblo? El de dar generosamente, el de estar desprendido del dinero, de los bienes materiales. No que no tengan, no que no acumulen, no. Que no les perjudique. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Que no los influya, que no los maneje. Todo es de Dios. Que conserven ese espíritu generoso, que conserven esa mentalidad de que todo es tuyo y que todo es para ti. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Y qué más? Todo. De Dios es todo. Entonces todo tenemos que darlo al Señor, ¿no? El Señor lo que quiere es un corazón entregado y que viva conforme a los propósitos del reino. Que vivamos para los propósitos del reino. Para eso estamos aquí. Si no, ya estaríamos arriba celebrando. Aquí estamos trabajando, amén. Así que ya no podemos funcionar con los mismos razonamientos que veníamos. Ya no podemos funcionar con la misma manera de pensar, con los mismos argumentos, porque no funciona en el reino de los cielos.
¿Qué es lo que necesitamos? Arrepentíos. Arrepentirnos y empezar a vivir con una mentalidad del reino. Empezar a vivir conforme a los principios del reino, ¿no? Ya no son las mismas necesidades que teníamos antes, ¿no? Sino que ahora todo cambia. Amén. Ahí muchas veces he escuchado, ¿te has lavado el cerebro? Y yo le respondo, pues ya lo tengo limpito. Claro. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en otro lugar. Vivimos en otra cultura y todo es diferente. Y quizás tú no lo entiendes, pero en este reino donde yo vivo, las cosas se hacen así. Y no me importa que a ti te guste más o te guste menos. Entonces necesitamos empezar a vivir con identidad del reino, conforme a las características del reino y sobre todo con una correcta mentalidad de reino. Amén. ¿Cuál es el lema de este año que venimos machacando? Avanzamos, crecemos y sembramos, ¿no? En este libro de Mateo, si pegamos una ojeada genérica a todo el libro, vemos que el recorrido de Jesús, o lo podemos leer de esa manera. ¿Por qué? Porque la primera prédica fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí es cuando nosotros avanzamos. Cuando nos arrepentimos de nuestra manera de hacer las cosas. Cuando nos arrepentimos de nuestra terca manera de razonar y no pensar como Dios quiere que pensemos. Cuando nos arrepentimos de todas esas cosas y empezamos a vivir como Dios quiere, es cuando nosotros empezamos a avanzar. Luego dice crecemos y ya empezamos en ese sermón del monte y luego vemos un montón de milagros y vemos a Jesús en acción y vemos su ministerio y vemos sus palabras y sus consejos. Ahí es cuando nosotros estamos creciendo, viendo lo que Jesús hace en nuestras vidas y lo que Jesús quiere hacer en este lugar. Amén. ¿Y cuando sembramos? Pues ahí está esa última palabra. La primera era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la última es ir y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? Ahí dejó la gran comisión. Él resucitó, se presentó a los discípulos y dejó una misión. Dejó algo que teníamos que hacer. Y eso es lo que tenemos que sembrar, la palabra de Dios. Todo está en el mismo orden y es la palabra de Dios en este año. Entonces necesitamos y clamemos, más que por los milagros, clamemos por un cambio de mentalidad y tener una mentalidad del reino. Amén. Yo quiero invitarte al altar, si quieres venir, completamente libre, voluntariamente, como decían ahí el pueblo de Israel. Pero yo sé que, aunque sea un simbolismo, por así decirlo, hay cosas que suceden en el altar que no suceden en ningún otro lugar. Y al final el altar, me gustaba una frase que leía, que esto no es un escenario, esto es un altar. Porque en los escenarios hay espectáculos y en los altares hay entrega. Entonces este es un día para que nosotros podamos entregar. Y hemos hablado quizás del dinero, ¿no? Pero ¿cuántas cosas hay que muchas veces nos frenan? ¿Cuántas cosas hay que nos roban la paz, ¿no? No es solo entregar los bienes materiales, sino hay que entregar la confianza en Dios. Hay que entregar nuestro futuro. Hay que entregar nuestro tiempo. Y no te está obligando nadie. Voluntariamente, como estaba diciendo David, ¿no? Que conserven este anhelo en su corazón de dar voluntariamente para tu reino. El reino ya está instaurado, el reino ya se ha acercado, el reino ya está funcionando y Dios a ti ya te ha hecho un pasaporte de ese reino. Ahora lo que hace falta es que vivamos conforme a eso. Y para eso necesita que entreguemos nuestra manera de pensar, que entreguemos nuestra manera de actuar y que empezamos a anhelar vivir como Él quiere que vivamos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Gracias por la transformación que tú haces en nuestros corazones, Señor, porque solo tú eres quien puede ayudarnos a arrepentirnos, Señor, y cambiar nuestro camino, Señor. Solo tú eres quien puede enseñarnos realmente, Señor, lo que dice tu palabra, porque no queremos y no necesitamos el conocimiento, Señor. Necesitamos integrarlo, Señor, en nuestra manera de caminar, Señor. Que cada día, Señor, podamos caminar con unos pensamientos correctos, Señor, con una mirada fija en ti, Señor, con la confianza, Señor, que en cualquier situación, Señor, tú estás diciendo, hijo, todas mis cosas son tuyas, todo lo tienes, lo he puesto a disposición todo de ti, solo necesito que creas en mí, que confíes, que yo tengo el control de todas las cosas. Padre, gracias por cada milagro que hemos visto, Señor, gracias por cada cosa, Jesús, pero hoy, con todos nuestros problemas, con todas las cosas que tenemos delante, Señor, no queremos clamarte por ese milagro, Señor, sino que queremos clamarte para que tú transformes
en nuestra manera de pensar, Señor. Que cuando veamos una dificultad, Señor, que cuando veamos un problema, Señor, podamos verte a ti más grande y más poderoso que nuestro problema, Señor. Que podamos verte a ti por encima de toda situación, Señor. Queremos una iglesia, Señor, que sabe reconocer la soberanía, Señor, y el poder de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy venimos aquí delante, Señor, para entregarnos a ti, Señor, para decirte que somos ciudadanos del reino, Señor, y que queremos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos, Señor, ser ciudadanos ejemplares del reino de los cielos, Señor, y queremos poder contagiar a otros, Señor, para que podamos convivir en armonía, Señor, haciendo lo que tú quieres que hagamos, Padre, en el nombre de Jesús.